Respuesta al canal de YouTube Seamos Sabios y al doctor Héctor Delgado. ¿Puede el cristiano dejar de pecar? Sección 8. Breve explicación de Judas 24. Parte 6. En la última sección quedamos en dedicar algo de tiempo a mirar cómo entendieron y entienden algunos estudiosos bíblicos la frase sin mancha en referencia a los hijos de Dios en Santiago 1:27. ¿Es esta referencia a sus caracteres lo que Dios espera de ellos antes de la segunda venida de Cristo o solo después de dicho acontecimiento? Es decir, ¿espera Dios que sus hijos vivan delante de Él, de su presencia, sin mancha, aquí y ahora, o solo los vislumbra sin mancha en sus caracteres a partir de la glorificación? ¿Cuál de estas dos cosas es la que enseña Santiago 1:27? Iniciamos con el aporte al tema por parte del doctor Evis L. Carballosa en Santiago, una fe en acción, de Publicaciones Portavoz Evangélico, Barcelona, España, la edición 1986. El doctor Carballosa trae a colación aquí algunos elementos muy valiosos en el tema que nos ocupa. Él dice así, respecto a la frase sin mancha en Santiago 1:27. La primera de las manifestaciones prácticas de la verdadera religión tiene que ver con el servicio a otros, es decir, con el cuidado hacia el prójimo. La segunda tiene que ver con la pureza personal, guardarse sin mancha en el mundo. Verso 27c. La palabra sin mancha es compuesta a igual sin y spilos igual mancha. Y se usa en referencia a Cristo en Primera de Pedro 1:19, Cordero sin mancha. Y con relación al creyente que espera la venida del Señor, Segunda de Pedro 3:14. Véase también Primera a Timoteo 3:14. Dicho vocablo significa intachable, libre de censura, libre de todo vicio. El verbo guardar es un presente activo del modo infinitivo. La idea expresada por dicha forma verbal es una acción continua o sin interrupción. El uso del pronombre reflexivo asimismo, euton, sugiere la responsabilidad humana. No debe dudarse del cuidado de Dios, pero el creyente debe cuidarse a sí mismo. La expresión del mundo apotocosmo señala hacia la fuente de la contaminación. La referencia no es al mundo material, sino al sistema mundial gobernado por Satanás. El creyente está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Juan 17:11 y 16. De lo expresado aquí por el doctor Carballosa, queremos destacar algunos aspectos. Número 1. Sin mancha, aquí es referencia al carácter del nacido de nuevo, carácter que Dios espera que sea intachable, libre de toda censura. Y la pregunta aquí es, ¿cómo puede describirse como intachable, libre de toda censura, un carácter donde no se ha renunciado totalmente al pecado? ¿Cómo puede describirse como intachable un carácter que unas veces rompe con el pecado y otras veces lo acaricia y juega con él? ¿Qué comparación tendría dicho carácter con el de Cristo, del que se dice lo mismo que del carácter del nacido de nuevo, a saber, sin mancha? Según el doctor Delgado, en las primeras declaraciones señaladas en esta serie, el nacido de Dios que no peca es el que no lo hace habitualmente, el pecar. Pero eso no significa que no peca algunas veces, ya que según su teología, la del doctor Delgado, una cosa es vida victoriosa y otra cosa es dejar de pecar.
teología a la que nos referiremos en otra de estas secciones. Por ahora, baste señalar que sin mancha en Santiago 1.27 es referencia a un carácter como el de Cristo, a lo que habría que preguntarse con sagrado respeto: ¿pecaba Cristo de vez en cuando? El segundo aspecto a resaltar de lo expresado por el doctor Carballosa es el hecho de que mientras Dios guarda sin caída por su poder a los nacidos de nuevo, Judas 24, ellos a la vez deben guardarse a sí mismos sin mancha. El doctor Carballosa recalca que estamos en este caso ante la responsabilidad humana en el proceso de mantenerse sin caída, sin mancha. Aspecto que hemos resaltado ya en varias ocasiones, pero que nunca está de más insistir en ello, ya que el mismo doctor Delgado en otro de sus videos, titulado Los 144,000 en el Monte Sión, contra la teología de la última generación, en su crítica a los conceptos de la teología de la última generación, él dice, en referencia a los 144,000, en comparación con el canto de ellos y el canto de Moisés, a partir del minuto 20-25, lo siguiente: el canto no tiene que ver con el carácter del pueblo, tiene que ver con la hazaña divina. Y luego dice: ay, si ustedes pudieran entender todo lo que me llegó a mi mente ahora con esa declaración que él hizo de que el canto no tiene que ver con el carácter del pueblo, sino solamente con la hazaña divina. Sigue diciendo el doctor Delgado: el canto nuevo de los 144,000 no describe su carácter, describe lo que ellos reconocen que Dios hizo, que Dios los salvó, que Dios los liberó. ¿Me están siguiendo? Podemos tomar un elemento objetivo y convertirlo en algo subjetivo, cuando realmente el elemento está describiendo algo objetivo. Es decir, algo que Dios hizo a beneficio nuestro y no algo que Dios hizo conmigo, porque lo hizo en mí y a través de mí. ¿Qué está diciendo aquí el doctor Delgado? Muy sencillo, que lo que Dios hace con los 144,000 es algo solamente objetivo, algo que Él hace por ellos, no en ellos, y mucho menos a través de ellos. Es decir, que lo que Dios hace por ellos no tiene relación con el carácter de estos, sino con liberarlos de sus perseguidores, lo mismo que se dio con los israelitas al ser liberados de Egipto. La pregunta aquí para el doctor Delgado y para el canal Seamos Sabios, que promueve sus enseñanzas y las de otros representantes de la nueva teología en la Corporación Adventista actual, es la siguiente: el carácter sin mancha de los 144,000, el mismo que deben tener los nacidos de nuevo hoy día y en toda época, ¿cómo es adquirido? Solo objetivamente. La responsabilidad de ellos no interviene en la adquisición de un carácter sin mancha, siendo que su canto, según usted, no tiene nada que ver con su gozo por el carácter recibido, sino solamente con la liberación de sus opresores. ¿A quién alaban entonces ellos por el carácter que ahora tienen? ¿O no alaban a Dios por eso? Se alaban a sí mismos. El carácter que tienen lo adquirieron por su cuenta. Volviendo a lo mencionado por el doctor Carballosa, el carácter sin mancha de los nacidos de nuevo de toda época es una obra mancomunada, donde el poder para tal cosa proviene exclusivamente de Dios, Judas 24, que es nuestro texto base. Pero ese poder no obra independientemente de la responsabilidad humana, siendo que estos deben, según Santiago, guardarse del mundo. De modo que el proceso de principio a fin se origina en Dios, se realiza solo por el poder de Dios, por lo que solo apunta a su gloria. Pero eso no significa de ninguna forma que se lleva a cabo sin el consentimiento humano, sin la responsabilidad humana.
Según Judas, es Dios el que guarda sin caída. Y según Santiago, los que son guardados por Dios sin caída deben guardarse a sí mismos del mundo. ¿Cómo se guardan a sí mismos? Tomados del poder de Dios, sin desconectarse de él. ¿Dónde está ahí el mérito humano? Desdichadamente, el doctor Delgado y los demás proponentes de la nueva teología en la corporación adventista actual no logran discernir la diferencia entre responsabilidad y mérito. Y mientras no logren captar eso, permanecerán golpeando el aire con su nueva teología, que infundadamente, al confundir responsabilidad con mérito, exime al cristiano de su deber de guardarse del mundo, confiando en que puede seguir transgrediendo la ley de Dios aquí y ahora y con todo recibir de parte de Dios un carácter perfecto en la segunda venida de Cristo. Pienso que sería de algún provecho para el doctor Delgado y sus colegas volver a los escritos de Elena G. de White, que en esta temática, como en todas sobre las que escribió, es más que clara. En ese particular referimos a nuestros amados oyentes a las declaraciones al respecto compartidas en la sección anterior. Conducción del Niño 214 y Consejos para la Iglesia 389, las páginas. Declaraciones, entre otras, donde con claridad meridiana ella expresa que a nadie se le cambiará el carácter en la segunda venida. Sobre eso mismo veremos otras declaraciones más adelante. Bien, hemos visto lo que el doctor Carballosa ve en la frase sin mancha en Santiago 1:27. En primer lugar, el que guarda a sus hijos sin mancha es Dios. En segundo lugar, los que son guardados por Dios sin mancha es porque ejercen su voluntad, guardándose a sí mismo para Dios y para su gloria, sin mancha. ¿Qué otro exégeta nos orienta sobre lo que debemos entender en cuanto al significado de sin mancha en Santiago 1:27? Guy N. Goods, en un comentario sobre la epístola de Santiago de Gospel Advocate Company, menciona lo mismo en otros términos. Él dice así: guardarse sin mancha del mundo. Este es el segundo aspecto de la religión, devoción externa, que es pura e incontaminada. Guardarse, tereim, infinito presente activo, significa seguir guardándose sin mancha del mundo. Los hijos de Dios son miembros de la iglesia, eclesía, de fuera, de, y kaleo, llamar, y han sido llamados fuera del mundo, por lo tanto no han de amarlo. Primera de Juan 2:15, ni tener amistad con él, Santiago 4:4, sino que han de separarse de él. El mundo, cosmos, denota aquello que es peculiar a esta existencia en contraste con el dominio del espíritu, el dominio de Satanás, aquello sobre lo cual él gobierna y en que su espíritu es el factor dominante. Es el mundo de los incrédulos, los corruptos de corazón y vida, y los cristianos no han de tener concurrencia con los que son de él, por si acaso sufran contaminación. Uno se guarda sin mancha del mundo al no permitir que las manchas del mundo sean transferidas a él. Uno no puede entrar en contacto con la tierra sin ensuciarse. De la misma manera es imposible participar con las cosas del mundo sin hacerse mundano. Pablo solemnemente amonestó: y no participéis, tener compañerismo con, participación junta, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguidlas, es decir, descubrirlas, exponerlas. Efesios 5:11. La admonición de Pablo a Timoteo, consérvate puro, primera a Timoteo 5:22, es tan aplicable hoy para nosotros como para aquellos a quienes se escribió originalmente. Solo los que así hacen verán a Dios, Mateo 5:8.
Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, según a los Corintios 7:1. Sino que, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 5 y 16. ¿Qué es lo que nos está diciendo Woods aquí? En síntesis, tres cosas. 1. Los hijos de Dios deben guardarse sin mancha del mundo. Esto porque como miembros de la iglesia han sido llamados fuera del mundo. 2. Guardarse sin mancha del mundo es mantenerse fuera del control y dominio de Satanás, quien rige el mundo. Y 3. Ese guardarse del mundo no puede desligarse nunca de la responsabilidad humana en el proceso. De allí los términos guardarse, no participar, conservarse puro, en otros lugares de las Escrituras refiriéndose a lo mismo. De manera que desligar la responsabilidad humana en el proceso de ser guardados por Dios sin caída es una irresponsabilidad ministerial de quienes tenemos como función guiar al creyente en su vida en victoria sobre el pecado. Luke Timothy Johnson, en la Carta de Santiago, en inglés, de Anchor Bible, dice: es evidente que mantenerse inmaculado del mundo no tiene nada que ver con los rituales ni prácticas cultuales, sino con la actitud y acción moral. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque no han faltado quienes digan que lo que hay aquí no es una relación a la pureza moral o al carácter, sino a la actitud filantrópica manifestada en acciones de bien al prójimo solamente. Es claro que, aunque lógicamente de un carácter puro solo saldrán buenas acciones, también puede haber buenas acciones realizadas con otros motivos. Pero aquí estamos ante acciones puras como resultado de un carácter puro, moralmente hablando. El doctor Arnold G. Fruchtenbaum, en Hebreos y Santiago, primera y segunda de Pedro y Judas, de Ariel's Bible Commentary, lo explica así. Aquí en Santiago se alude a una religión pura, libre de contaminación o corrupción moral. Esta es una religión inmaculada, no manchada ni contaminada por el mal. Esta es la que se presenta ante nuestro Dios y Padre. La verdadera religión siempre estará en armonía con el estándar divino. La verdadera religión combina lo externo y lo interno. Y en cuanto a mantenerse sin mancha del mundo, Furstenbaum explica, el orden de las palabras griegas es inmaculado, mantenerse alejado del mundo. Se refiere a la ética personal y moral, a la pureza moral, a la integridad personal. La palabra inmaculado alude a una condición de pureza personal que permanece intacta, libre de cualquier contacto con el mundo. La palabra griega para mundo es cosmos. Cuando se usa la palabra cosmos, siempre se refiere al sistema mundial bajo el control de Satanás, en contraposición a Dios Padre. La verdadera religión se manifiesta de esta manera: refrenando la lengua, verso 26, visitando a los huérfanos y a las viudas, verso 27a, y manteniéndose sin mancha del mundo, verso 27b. Estas son las maneras de practicar la palabra. Quien solo escucha está muy lejos de las exigencias de Dios. De manera que estamos aquí ante alusiones a la moral, a la ética cristiana proveniente de un corazón, de un carácter puro, no ante alusiones de ningún otro tipo. Dan G. McCartney, en Santiago, en inglés, de Comentario Exegético Baker del Nuevo Testamento, lo supo resumir muy bien al decir, la pureza, es decir, la pureza moral o ética, no la pureza ritual,
es una preocupación importante para Santiago. Douglas J. Moo, en comentario a la Epístola de Santiago de Editorial Vida, lo resumió así: con conservarse limpio de la corrupción del mundo, Santiago no quiere dar la impresión de que la religión que agrada a Dios solo consiste en las acciones externas y la acción social. El mundo es una forma típicamente bíblica de referirse a la cosmovisión y al estilo de vida del no creyente, de todo el que está apartado del Creador. Los cristianos que ya no están apartados del Creador, pues han aceptado la obra reconciliadora de Dios en Cristo, deben trabajar de forma perseverante para distanciarse del estilo de vida que les rodea por todas partes, para mantenerse limpios o sin mancha, traducción literal de la palabra griega, de la influencia contaminadora del mundo. Bien, es momento para una síntesis de esta sección. Número 1. La frase sin mancha en Santiago 1:27 es alusión al carácter del nacido de nuevo guardado por Dios sin caída. Número 2. Mientras Dios guarda sin caída a sus hijos por su poder, espera a la vez que éstos se mantengan por ese mismo poder guardados del mundo. Estamos aquí ante el poder de Dios trabajando mancomunadamente con la voluntad humana en el ejercicio de su responsabilidad, la propia. Dios obrando por su poder en ellos, pero también a través de ellos, en total respeto al libre albedrío, sin que su colaboración, la humana, implique ningún mérito humano. Y 3. El carácter sin mancha es algo que Dios espera de sus hijos, guardados sin caída por su poder, aquí y ahora, y no solo a partir de la segunda venida de Cristo, por motivo de la glorificación. Es algo que Dios espera de sus hijos mientras viven su vida en la tierra, entre viudas y huérfanos que esperan de ellos la manifestación de ese carácter puro, sin mancha. Hay algo interesante que quisiera resaltar aquí. Imagino que ustedes lo han captado también. El doctor Delgado critica la posición de los proponentes de la última generación de que la vida sin mancha es algo que vivirán solo los 144,000. El doctor Delgado dice que eso es un error por el hecho de que esa vida sin mancha la requiere Dios de sus hijos en toda época y no solo de los 144,000. Aspecto este último con el que estamos totalmente de acuerdo con el doctor Delgado, de que esa vida sin mancha la requiere Dios de sus hijos de toda época y no solo de los 144,000. Pero lo curioso es que el mismo doctor Delgado viene y nos dice que realmente esa vida sin mancha, en lo que tiene que ver a vida sin pecado, solamente la van a vivir los hijos de Dios después de la glorificación. Pero ¿cómo? No es que la vida sin mancha es lo que pide Dios de sus hijos de toda época y no solo de los 144,000. Como si Dios pide una vida sin mancha de sus hijos en toda época, solo van a poder vivirla realmente después de la glorificación. ¿No les parece a ustedes que hay una gran contradicción en el mismo concepto del doctor Delgado? Sí, el doctor Delgado intenta solucionar su autocontradicción diciendo que una cosa es vida victoriosa y otra cosa es vida sin pecado. Bueno, ya estaremos tratando ese punto en una sección aparte más adelante. Solo un poco de paciencia, que aún faltan varias secciones en esta serie. Ahora bien, como parte de la argumentación de que la vida sin mancha del carácter, la vida en la que se ha dejado de pecar,
es posible solo a partir de la glorificación en la segunda venida de Cristo, como se ve en la enseñanza del doctor Héctor Delgado y sus colegas de la Nueva Teología en la actual Corporación Adventista. Se enseña que cuando se habla de carácter sin pecado, vida sin pecado, etcétera, en alusión al nacido de nuevo, se lo hace desde la perspectiva de estar cubiertos por la justicia de Cristo, cubiertos por su manto de justicia, queriendo decir con esto que ellos, los hijos de Dios, son vistos por Dios como viviendo vidas sin pecado, no por el hecho de que hayan roto relación total con el pecado, dejando de pecar por el poder de Dios que les guarda sin caída, sino porque aunque de vez en cuando pecan, aunque no dejan de transgredir completamente la ley de Dios, Él los ve a través del manto de la justicia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los mira como si no fueran pecadores, aun cuando sigan pecando de alguna forma conscientemente. ¿Es esto así? El manto de la justicia de Cristo nos cubre aun cuando continuamos transgrediendo su ley conscientemente. Ese es el tema de la próxima sección. Por ahora, bendiciones del Señor y hasta la próxima.